Renuncia de derechos. No soy dueño de JoJo's Bizarre Adventure, tampoco de las imágenes, o vídeos empleados. Créditos a sus respectivos creadores. Los links originales de los vídeos estarán en la descripción. Recuerden apoyar los vídeos, dándoles un me gusta, y suscribiéndose al canal. Esto me ayuda a saber si mi contenido les gusta, o por el contrario les disgusta. Ahora sin más que decir, dentro vídeo. Lágrimas caían sin control por su rostro. El chico, vestido con un uniforme de béisbol, sentía que el mundo se lo estaba tragando, sin que pudiera hacer nada. Sentía una inmensa tristeza, pero también una incontrolable felicidad. Había logrado derrotar a Pucci, todo gracias al sacrificio de Jolín y el stand de Weather. Ahora en un día lluvioso, frente a él se encontraban sus amigos. Se encontraba feliz de ver que sus vidas siguen con normalidad, pero muy en el fondo, él lo sabía. Él sabía que estas personas no son las que conoció. Él sabía que la chica llamada Irene frente a él, no era la misma que se sacrificó para salvarlo, por más que se parezca a Jolín, aquella que apostó todo en una última jugada. Sabía perfectamente que Hermes, Weather, ni siquiera Anastasia eran los mismos que los acompañaron a luchar contra Pucci, aun si se encontraban en desventaja. A eso se debían sus lágrimas, por la tristeza que albergaba su corazón. El niño empapado y aún llorando sin control, notó como aquella que él reconocía como Jolín, se acercaba a él. De los labios de la mujer más valiente que conoció jamás, salieron 4 preguntas que solo lo hicieron llorar aún más. ¿Estás bien, pequeño? ¿Necesitas ayuda? ¿Dónde están tus padres? Ven, nosotros te llevaremos a tu casa, pero primero dime. ¿Cómo te llamas? El chico, con todo el aire que sus pulmones poseían, balbuceó a duras penas su nombre. Mi nombre es Emporio. El niño, en cuanto Irene lo subió a su auto, cayó rendido en sus brazos, además de, claro, darle también un aventón a Weather y Hermes. Emporio parecía dormir como si hubiera luchado en la mayor batalla del mundo, una afirmación que de hecho, en este caso era correcta. Emporio dejó caer sus últimas lágrimas en los brazos de Irene, mientras que en las nubes del horizonte se formaban las imágenes de sus compañeros perdidos. Emporio abrió sus ojos cansados lentamente, su sueño se vio interrumpido por una tenue luz constante, como si viniera de una lámpara. Recordaba perfectamente que se había dormido junto a Jolín, sin embargo. Ahora se vio en un suelo felpudo. Él conocía este tipo de suelo, pero solo para confirmar sus dudas, levantó la mirada. Y como pensaba, estaba en lo cierto. Era una sala de cine. Vacía, silenciosa, y iluminada solo lo justo para que pueda haber visión de los asientos. Emporio pasó su vista por las innumerables filas de asientos en el cine. Parecía como un horizonte, uno extrañamente escalofriante. Era normal que estos lugares estuvieran llenos de personas, con bastante ruido incluso, ya fuese de las películas que se veían allí, o de las personas que venían a verlas. Emporio se sentía perdido, el lugar parecía cerrarse sobre él, no fue hasta que vio a un hombre sentado en un asiento lejano cuando se puso en guardia. El stand que anteriormente pertenecía a Weather, se materializó rápidamente a sus espaldas. Con esa imagen, dejaría ver al stand fácilmente reconocible como Weather Report, siendo el protector indiscutible de Emporio, un protector listo para atacar si es necesario. Emporio no estaba seguro de qué pasaba, pero aprendió que las cosas raras siempre se debían a usuarios de stand. Aquel hombre sentado a la lejanía solo se dignaba a observarle. Su vestimenta era extraña, quizás lo más parecido que se le vino a la mente, fueron esos samuráis de las películas que ocasionalmente veía cuando estaba en la prisión junto a Anastasia y Weather. La vestimenta de aquel extraño hombre, consistía en un kimono negro en su totalidad, no llevaba absolutamente nada debajo. Su cabello largo, se recogía en un pequeño moño mal arreglado. Y en el asiento de su lado, se encontraba una katana envainada.
Cuando las miradas de Emporio y el enigmático sujeto se cruzaron, el chico exclamó, con la voz más amenazante que pudo. ¿Quién eres? ¿Acaso eres un usuario de stand? ¿Dónde están Jolín y los demás? Emporio no recibió respuesta alguna. No, no era solo eso, el hombre ni siquiera se movió un poco de su lugar. Una expresión, una mirada, una intención. Simplemente no ganó nada de eso con sus palabras. La mente del chico comenzó a divagar rápidamente en las posibilidades. ¿Era acaso esta sala de cine parte del poder del stand de ese sujeto? Para comenzar, ¿era ese sujeto tan siquiera un usuario de stand? Porque de ser así, no puede enfrentarlo hasta conocer su habilidad. Su misión principal es buscar a Jolín y sus compañeros. En ese subuniverso, donde terminó luego de que Pucci reiniciara el universo entero, nadie de los que conocía era un usuario de stand, por lo que eran vulnerables. Así que esta vez, le tocaba a él proteger, y no ser el protegido. Me gusta tu forma de pensar, Emporio. Esa voz fue como un estruendo en la sala de cine, resonó tan profundo en los oídos de Emporio que lo sacó casi instantáneamente de su línea de pensamiento. Por instinto, Emporio volvió a levantar la vista para buscar al sujeto, sin embargo, ya no estaba allí. No tenía idea de cómo se había movido tan rápido, y aún peor, sentía perfectamente una presencia a sus espaldas. Unos ojos que socavaban profundamente en su alma. Cuando se dio la vuelta con extrema lentitud, se dio cuenta de dos cosas. La primera, es que en efecto, el sujeto estaba detrás de él, y la segunda, es que su stand no estaba. Emporio retrocedió como pudo, y después le habló desesperadamente al hombre. ¿Tú? ¿Cómo llegaste allí tan rápido? ¿Y qué le pasó a VD Report? Respóndeme ahora. Oh, eso. Me di la libertad de deshabilitarlo, no quiero una pelea innecesaria en mi sala de cine. ¿Desactivar? Emporio estaba escéptico, nunca vio un stand que deshabilitara stands enemigos. Sin embargo, puestos en esta situación, era la única opción lógica. Para su sorpresa, antes de que pudiera refutar algo más, el hombre le dijo. Dime, Emporio. ¿Te gustaría volver a ver a tus amigos? No me refiero a los que conociste después del reinicio del universo, sino a los que lucharon contra Pucci. Dime, Emporio, ¿te gustaría? Debía de ser broma, eso pensaba Emporio. No existía manera de que volviera a verles jamás, nadie podía revertir los efectos del Made in Heaven. Era simplemente imposible, pero, ¿entonces? Porque este sujeto frente a él, parecía hablar con tanta honestidad. Pese a que él pensaba que no fuera posible, incluso si implicaba que podría ser una trampa. Su propio cuerpo traicionó sus pensamientos, ya que sin darse cuenta, se encontraba asintiendo con la cabeza ante las palabras del sujeto. El hombre, viendo que el chico estaba de acuerdo, le hizo una pregunta, poco convencional cuanto menos. Dime, Emporio. ¿Crees en el multiverso? ¿Multiverso? La pregunta de Emporio flotó en la sala de cine, no era un cuestionamiento nacido de refutar las palabras del hombre, sino más bien, de desconocer de qué hablaba. Aunque de una cosa sí estaba seguro, este hombre no parecía querer atacarlo. Verás, cuando los efectos del Made in Heaven fueron activados. Tú lograste ver a una Jolín y Jotaro diferentes, ¿cierto? Bueno, así es. Se parecían en la ropa, y un poco más en su aspecto. Sin embargo, sus rostros, y personalidades, eran todo lo contrario a los que yo conocía. A eso me refiero, Emporio. Esas subversiones de Jolín y Jotaro. No son más que otras variantes de ellos mismos repartidos por el multiverso. Dentro de la teoría del multiverso, también cabe la posibilidad de que, en una de esas infinitas realidades, exista una versión exacta de tu universo, y en él, una copia de ti mismo y de todos a los que conoces. ¿A qué quieres llegar exactamente con todo esto? Y para comenzar, ¿quién eres tú, y qué es esta sala de cine? Mi nombre, Emporio, es Ender. No soy más que el humilde anfitrión de esta sala de cine. En ella, traigo a diferentes universos a reaccionar. Hechiceros, héroes y villanos, todo lo que te imagines. Los traigo aquí para que puedan presenciar con sus ojos el mismo multiverso. Las realidades más interesantemente alocadas que sus ojos presenciaran jamás.
Y sobre la explicación de qué es este lugar, para decirlo de manera fácil. Es un nexo interdimensional, un espacio metafísico que no pertenece a ningún universo en particular, sino que existe en una dimensión aparte. Este lugar en concreto es la disformidad, la dimensión que me resulta más cómoda para realizar mis actividades. ¿Un nexo interdimensional? ¿Pero cómo está construida y funciona entonces? No debería ser posible que este lugar se sosteniera si está fuera de las leyes del universo convencional. Vaya. Eres el primero que pregunta eso. Con mucho gusto te lo explicaré, pues verás, lo que tuve en cuenta a la hora de construir esta sala de cine fueron tres cosas en particular. La primera es que sea un espacio maleable, me explico. La sala se adapta a las necesidades de cada espectador, ya sea con asientos personalizados o ambientes que reflejen las sensibilidades de sus mundos. Además de contar con unas habitaciones en la parte trasera detrás de la puerta de salida, estas habitaciones son iguales a los asientos, y se adaptan instantáneamente a la personalidad y necesidades de su inquilino. Lo segundo fue esta pantalla tan grande de aquí. La pantalla es un portal multidimensional que proyecta fragmentos de realidades alternativas, líneas temporales y universos paralelos. No se trata de imágenes estáticas, sino de representaciones vivas, alimentadas por la energía del multiverso. Su superficie cambia constantemente, mostrando eventos que existen simultáneamente en múltiples planos de existencia, funcionando como una ventana que conecta todos los rincones de la creación en un solo punto. Y por último, lo más importante, es que tuviera una energía atemporal, en pocas palabras. La sala no está sujeta al tiempo. Los eventos en ella no afectan directamente las líneas temporales de sus visitantes, pero la experiencia puede influir en sus decisiones al regresar a sus respectivos mundos. Vaya, se siente bien decir eso. Pero espera, si realmente fuera cierto que tú hiciste todo eso. Para poder lograrlo, y aplicarlo a una sala de cine, tendrías que ser un dios. Puede que quizás todo lo que te dije, haga parecer que no soy menos que una entidad omnipotente. Sin embargo, te equivocas. No soy un dios, ni mucho menos. Existen otros sujetos iguales a mí, que hacen exactamente lo mismo. Como ya te dije antes, solo soy el humilde anfitrión de esta sala de cine. Y aquel que posea la osadía de llamarse un dios por solo hacer esto, no es más que un ignorante. Emporio se encontraba cada vez más confundido. Si este sujeto frente a él no era un dios, ¿qué diablos se supone que era? Y aún más importante, dijo que habían más como él, ¿cierto? Apenas conocía de la existencia del multiverso, y ya lo asustaba profundamente. Sin embargo, también estaba algo feliz, porque podría ver a sus compañeros de nuevo. En fin, sígueme por aquí, Emporio. Te explicaré por qué te encuentras aquí. Como ya te mencioné antes, traigo a diferentes universos para que presencien ellos mismos el multiverso. Ahora le toca a tu universo, sin embargo, el reinicio que Pucci hizo, me generó unos cuantos inconvenientes a la hora de traerte a ti y a tus amigos. Por lo cual tomé dos decisiones, la primera será que traeré a todos los Jojo, no solo a Jolín, eso implica no solo a Jotaro, sino también a sus antepasados y parientes. La segunda decisión, es que te traería a ti para que hagas de intermediario, porque ya conoces tanto la situación actual de tu universo, y en la que todos se encontrarán en unos momentos. Emporio escuchaba atentamente a Ender, mientras que lo seguía muy de cerca. Desde que Ender comenzó a hablar, pasaron tras las titánicas cortinas de tela, que estaban destinadas a cubrir la inmensa pantalla, una vez que sea lo que fuera que se reproduciría allí terminara. Una vez tras bambalinas, Ender lo guió hasta una puerta en el fondo de una pared, y la empujó suavemente. Detrás de esa puerta, para la maravilla de Emporio, se encontraban llanuras verdes que se extendían hasta donde los ojos podían observar, y mucho más allá. Un cielo azul tan bello y despejado de nubes, que parecería artificial. Una vez Ender terminó de hablar, Emporio vio 6 gigantescos pilares de luz resplandecientes descender del cielo. Una vez la luz se disipó por completo, vio que de cada pilar de luz, habían descendido 6 grupos de individuos diferentes, y el último de estos grupos, por supuesto, eran sus amigos.
Emporio escuchó el clic de la puerta cerrándose a sus espaldas. Lo que significaba que su trabajo como intermediario comenzaba. De poco en poco, los 6 grupos de personas comenzaron a recobrar la conciencia. El primer grupo se conformaba por 3 hombres. El primero llevaba un extraño gorro de copa, y ni hablar de su vestimenta a juego. Por su rostro era fácilmente reconocible como un italiano, aunque uno con un rostro intimidante. Pero lo más formidable del sujeto, era el hecho que medía más de 1,80 m. Aunque siendo honestos, lo que más le sorprendía a Emporio, era que los otros 2 tipos que venían con él, medían fácilmente más de 1,90 m. El segundo sujeto llevaba un sombrero formal, además de un traje, era rubio y poseía una cicatriz en su rostro. El último hombre, por otro lado, tenía un rostro amable, y a pesar de ser el de mayor musculatura por lejos entre toda la multitud, se mantenía a raya con sus compañeros. Los únicos recalcables del resto de la multitud, era un hombre con la misma estatura que estos 2 últimos sujetos. El hombre venía con una bufanda verde, que lo hacía destacar enormemente de la multitud, además de ser uno de los pocos que tenía en su grupo a una mujer. Los demás eran un grupo de estudiantes, o eso aparentaban. Hombre con vestimenta rara, y para sorpresa de Emporio, más italianos. Okoyasu. Oi Yosuke, ¿dónde estamos? ¿Y por qué estamos todos aquí? Yosuke. No lo sé Okoyasu, pero manténganse alerta, hay más personas aquí, y aquel tiene una pistola. Mista. ¿Me hablas a mí chico? Abakio. ¿Quién más trae una pistola de todos nosotros, Mista? Zeppeli. Jojo, ten cuidado, no sabemos si pueden ser aliados de Dio. Kakyojin. ¿Dio dices? ¿El mismo Dio al que estamos buscando? Yotaro. Yare, será mejor que digan qué está pasando aquí, ¿es este el ataque de un stand? Giorno. ¿Stand? ¿También saben qué son los stands? Anastasia. Creo que aquí todos somos usuario de stand, ¿o me equivoco? Speedwagon. Jamás había escuchado la palabra stand en toda mi vida. Joseph. Nosotros tampoco lo sabemos, ¿cierto? César. Así es, jamás escuché de algo llamado stand. Jolín. ¿Qué demonios se supone que está pasando aquí? Jonathan. Yo sugiero que mantengamos la calma, y dialoguemos. Fugo. Estoy de acuerdo con el caballero, deberíamos intentar descubrir la razón del por qué estamos aquí. Hermes. Yo tengo varias ideas, pero no creo que todos estén relacionados con Pucci. Pornalev. Pucci. ¿Quién tiene un nombre tan raro como ese? Okoyasu. Oi Yosuke, no puedo usar mi stand. Yosuke. No puedes estar hablando en serio. Koichi. Es cierto Yosuke, yo tampoco puedo. Roan. Nadie aquí puede, me he dado cuenta de que la mayoría de personas aquí reaccionaron al comentario de Okoyasu, aparentemente trataron de invocar también a sus stands. Bucharati. Eres un tipo listo, y estás en lo cierto. Weather. Solo para confirmar, nadie aquí es enemigo de otro, ¿cierto? Joseph. Oye, jamás los había visto en mi vida. Kakyojin. Somos muchas personas, yo propongo que elijamos a un representante de cada grupo, para que hablen entre ellos, y así podamos entender qué hacemos aquí, y el por qué nadie puede usar su stand. Zeppeli. Bien de ser ese el caso, ve tú Jonathan. Nosotros tampoco podemos usar jamón, pero con o sin jamón, tú pareces ser el más fuerte aquí. Jonathan. Entiendo, señor Zeppeli. Lisa. De nosotros iré yo, César eres muy impulsivo, y para nada confío en ti Joseph. César. Aunque me ofenda, tiene razón señora Lisa. Joseph. Yo podría hacerlo perfectamente, pero adelante señorita perfección. Pornalev. De nosotros obviamente debe de ir el señor Joseph. Yotaro. Tienes razón, oye anciano, ¿dónde estás? Abdol. No veo al señor Joseph desde que despertamos. Yotaro. Desgraciados, ¿qué le hicieron al anciano? Nanancia. ¿Y por qué nos miras a nosotros? Fugo. Quizás, porque Mista es el único que viene armado. Mista. No es mi culpa, literalmente mi habilidad depende de un arma. Kakyojin. En ese caso, será mejor que vaya Abdol. Pornalev. Estaría más tranquilo si fueras tú, Abdol.
Abdol. Pues qué remedio, me las arreglaré. Okoyasu. Ei Koichi, te toca amigo. Koichi. ¿Qué? ¿Yo por qué? Yukako. Así es, porque el Inotu. Yorosuke. Porque eres el mejor de todos hablando, confiamos en ti, Koichi. Koichi. Bueno, lo intentaré. Fugo. No hace falta que diga que debe ser Bucharati quien vaya de nosotros, ¿cierto? Trish. Nadie tiene objeción alguna. Bucharati. De acuerdo, veré qué puedo hacer. FF. Hey Jolín, ¿dónde está Emporio? Jolín. ¿Eh? Maldita sea, es verdad, ¿dónde diablos está Emporio? Weather. Debemos de buscarlo. Anastasia. La prioridad ahora es conocer nuestra situación, el tercer grupo aparentemente también perdió a uno de sus integrantes, mantengamos la calma. Hermes. Preferiría que sea Emporio quien fuera, pero ahora solo nos quedas tú, Jolín. Jolín. Diablos, estoy perdida. Emporio por su parte, se había escondido en unos arbustos cercanos. No encontró el momento para poder hablarle a la multitud debido a la tensión subyacente entre ellos. Así que al ver que comenzarían a hablar con más calma, esperaría a que estuviesen un poco más calmados todos para explicarles la situación. Por otro lado, en medio de los 6 grupos, sus respectivos representantes se colocaron uno frente a otro en un círculo. Jonathan, Lisa, Abdol, Koichi, Bucharati y Jolín. Bucharati. Propongo mantener una honestidad entre nosotros. Así que todos diremos nuestro nombre, que es nuestro grupo, y qué estábamos haciendo antes de llegar aquí. Para que vean que no solo les ofrezco palabras vacías, comenzaré yo. Mi nombre es Bruno Bucharati, mis compañeros y yo pertenecemos a la mafia italiana, Passione. Nos encontrábamos a punto de rebelarnos contra el jefe de la mafia por ciertos motivos, y nos encontrábamos subiendo a una barca. Jonathan. Aunque seas un mafioso, me da gusto poder tener una conversación con alguien totalmente honesto. Por favor, permítanme ser yo el siguiente en presentarme, mi nombre es Jonathan Joestar. Yo y mi grupo somos la resistencia contra el dominio de Dio, y nos encontrábamos a punto de llegar a la aldea donde se escondía, para poder impedir que continúe cometiendo sus fechorías libremente. Abdol. ¿Dio dices? Supongo que ya tenemos algo en común. Mi nombre es Muhammad Abdol. Mi grupo y yo nos encontrábamos en un viaje para detener a Dio en Egipto, así como usted, señor Jonathan. Sin embargo, me debo de preguntar, ¿usted conoce a Yotaro y al señor Joseph? Ambos de ellos poseen el apellido Joestar. Lisa. Joseph. Él es de mi grupo, nosotros estábamos intentando recuperar una gema, una reliquia por así decirlo, de las garras de unos sucios monstruos. Jolín. Joseph Joestar. Yotaro Joestar. Esos son los nombres de mi abuelo y de mi padre. ¿Qué está pasando aquí? Koichi. Disculpen señorita, pero no se presentó. Jolín. Oh, es cierto, me disculpo, es solo que me puse algo nerviosa. Mi nombre es Jolín Kujo, mi grupo y yo íbamos de camino a detener al padre Pucci. Pero lo que realmente importa es que al igual que este caballero frente a mí, y las 2 personas que mencionaron antes. Yo también tengo el apellido Joestar. Koichi. Qué coincidencia, en nuestro grupo también hay alguien con el apellido Joestar, además, de que yo también conozco a alguien llamado Yotaro Joestar, aunque suele usar más el apellido de la señorita. Jolín. Ese sin dudas es mi padre, pero no lo veo por aquí. Abdol. ¿Qué hay de ti? ¿No tienes a nadie con el apellido Joestar en tu grupo? Bucharati. Lamentablemente no, parece que es lo único que no tenemos en común. Lisa. Propongo que todos los que posean el apellido Joestar den un paso al frente y se hablen cara a cara, quizás así nos entendamos mejor. Lisa, Abdol, Bucharati y Koichi volvieron con sus grupos. En su lugar, Joseph, Yotaro, y Yosuke caminaron hacia el frente, donde se encontraban Jonathan y Jolín. Joseph. Un momento, ese rostro, yo lo vi antes en una fotografía de la abuela Erina con su marido. Jonathan. ¿Abuela Erina? Yo solo conozco a una Erina, su nombre completo es Erina Pendleton, y es mi amada. Joseph. Un momento, no puede ser. ¿Acaso eres tú el abuelo Jonathan? Jonathan. ¿Abuelo?
Te debes de estar confundiendo, mi buen amigo, yo aún ni siquiera he tenido a mi primogénito, pero para eso primero debo de casarme. Yotaro. Yo reconozco esa cara. Hey tú, el de la bufanda, ¿cuál es tu nombre? Joseph. ¿Me hablas a mí, grandullón? Mi nombre es Joseph Joestar. Yotaro. Lo sabía, eres tu anciano, pero, ¿cómo te ves tan joven? Yorosuke. Padre. ¿Eres tú? Y usted es el señor Yotaro, ¿cierto? Reconocería ese tipo de gorra donde fuera. Joseph. Padre. Anciano. ¿De qué diablos están hablando? Yotaro. Te conozco, chico. Jolín. Puede que a él no, pero a mí sí, soy yo, Jolín, tu hija. Yotaro. Yo no tengo una hija, ni siquiera tengo novia aún. Yorosuke. Espera, Jolín. La pequeña Jolín. ¿Eres tú en serio? Una vez Yotaro me enseñó una foto tuya. Jolín. ¿Eh? Tío Yosuke, te ves tan joven, como mi padre incluso. ¿No me recuerdas tampoco? Solía ir a Morio en las vacaciones de verano contigo y con el tío Okoyasu. Una vez usaste a Crazy Diamond para sanar un raspón que me hice en la rodilla cuando me caí. En ese momento no lo pensé mucho, pero a día de hoy sé que fue tu stand, mi padre me contó de él. Yorosuke. ¿Eh? Pero si apenas te recuerdo cuando eras un bebé, Yotaro apenas se había contraído matrimonio. Yotaro. ¿Qué demonios sucede aquí? Emporio. Yo se los puedo explicar. Todas las personas presentes en el lugar voltearon al escuchar la voz de un niño. Jolín soltó un suspiro de alivio al ver a Emporio, pero por otro lado FF saltó hacia él, agradeciéndole a los cielos que estaba bien. Sin embargo, lo que dijo el niño desconcertó a todos por igual. ¿Explicarles? ¿Qué cosa? ¿El lugar donde se encontraban? O para comenzar, el por qué estaban allí. Solo podían esperar a que Emporio hablase. Por los siguientes 10 minutos, Emporio les estuvo explicando la situación. A todos sin excepción les parecía una locura. Fugo, por ejemplo, se encontraba escéptico ante las afirmaciones de Emporio. Ni siquiera Jolín sabía si creerle del todo a Emporio. Después de todo era una historia muy alocada. El multiverso, un sujeto que creó una sala de cine que ignora las leyes convencionales del tiempo y el espacio. Parecía como el inicio de una película de ciencia ficción. Emporio, viendo su precaria situación donde nadie le creería, decidió que sería hora de mostrarles una prueba irrefutable. Tomó a Jolín de la mano, y le dijo a los demás que lo siguieran. Emporio caminó hacia una puerta en medio de las llanuras verdes. Nadie pensaría que esa puerta tan siquiera funcionará. Sin embargo, en cuanto Emporio la abrió, se vio más allá de la puerta, un lugar, una habitación más bien, era un lugar tras bambalinas. Puestos en esta situación, ya muchos comenzaron a dudar de la veracidad de la historia, comenzando a pensar que quizás, Emporio decía solo la verdad. La multitud comenzó a caminar de uno en uno dentro de la puerta, llegando a un largo pasillo ensombrecido por la ausencia de bombillas. A lo lejos, se dejaba ver una tenue luz, constante, sin cambios, casi irreal. Mientras ellos caminaban lentamente, siguiendo a Emporio de cerca. En la sala de cine, se encontraba Ender, hablando con alguien más. Era un hombre de cabello negro, tan largo que le llegaba hasta la espalda. Una cicatriz en su cabeza, como si se la hubieran abierto. Vestía un kimono de monje, uno concretamente conocido como una kasaya, específicamente el modelo, Gojo Kesa. Ambos hombres se encontraban hablando, S'mores. ¿Y? ¿Entonces? ¿Cómo planea hacer esto, maestro? Es decir, apenas si los personajes de las diferentes series de JoJo se conocen entre sí. Ender. Me las arreglaré, tú confía. Mors. ¿Confiar? Maestro, usted trajo a todas las partes de JoJo's, y eliminó la posibilidad de que se hubieran conocido entre sí, es decir, no está el Joseph viejo con los Crusaders, ni tampoco el Yotaro adulto con el grupo de Jolín. Para comenzar, ¿en qué punto de la historia los trajo? Ender. A ver, déjame que recuerde bien. A los de la parte 1 los traje antes de que entraran a la aldea donde se escondía Dio, es decir, antes de su primer enfrentamiento. A los de la parte 2, los traje justo antes de que César fuera a la mansión solo y muriera a manos de SDC.
A los de la parte 3 los traje antes de que entraran a la mansión de Dio. A los de la parte 4, fue antes de la muerte de Shigechi. A los de la parte 5, fue justo cuando Fugo los abandona. Y por último, a los de la parte 6 los traje antes de que llegaran a su último enfrentamiento contra Pucci en la central espacial. A excepción de Emporio, claro, porque él viene después de que haya terminado todo. Morse. Los trajo antes de los sucesos más fuertes de cada parte, ¿eh? Usted es malvado, maestro. Ender. Simplemente se me da muy bien crear entretenimiento, pero tú llámalo como te guste. Ambos hombres dejaron de hablar cuando escucharon una variedad de pasos acercándose. Sabiendo que la multitud estaba por llegar, se pusieron de pie para recibirlos como se debe. Cuando la multitud llegó a la sala de cine, y vieron a los dos hombres, solo reconocieron a Ender por la descripción que Emporio les había dado de él. Ender. Antes de que hablen, déjenme me presento. Mi nombre es Ender, solo Ender, eso es lo único que tienen que saber de mí. Este hombre a mi lado, se llama Morse, y me acompañará. Yo mismo lo considero como mi mano derecha, pero siendo objetivos, es más bien como una mascota. Supongo que Emporio ya les puso al tanto de la situación en la que se encuentran. Tonio. El pequeño bambino nos contó una historia digna de un libro de cuentos de hadas, pero ya viendo con mis propios ojos aquella puerta, y esta sala de cine que parece no tener final, le estoy comenzando a creer. Pornalef. Pero hey. Una pregunta, ¿cómo que ese sujeto es tu mascota? Jonathan. La esclavitud, y la trata de personas es algo horrendo. No es posible que un ser humano pueda llamar a otro, mascota. A los ojos de Dios, y de la muerte, todos somos iguales. Así que lo invito a reflexionar sobre sus palabras. Giorno. Se debe de tener un respeto por toda la vida en este hermoso planeta. Las mascotas, son seres vivientes que dependen de nosotros para subsistir, debido a que se acostumbraron a ser cuidadas. Pero jamás, un ser humano será la mascota del otro. Morse. Tienen un fuerte sentido de la justicia, y me sorprende que se atrevan a intentar defender mi integridad. Sin embargo, debo de contradecirles en algo. Yo no soy humano, mi raza es una casi extinta llamada, los Morebet. Solo existimos 6 ejemplares vivos, yo, mis 2 hermanas, y mis 3 hijos. El nombre de mi raza, es un juego de palabras con mi propio nombre, Morse, que significa muerte en latín. Y Eter, que significa etéreo. Por lo que la traducción correcta del nombre de mi raza, sería, las muertes etéreas. Como yo soy el mejor espécimen de mi raza, y poseo ciertas, ¿cómo llamarlas? Habilidades especiales. Puedo cambiar mi apariencia física a voluntad, la verdad es que si tuviera que mostrarles cómo realmente me veo, sería algo así. El cuerpo de Morse comenzó a colapsar. Se escuchaban sus huesos crujir, su piel se rasgaba, sus músculos se comprimían. Y así lentamente, su piel se tornó verdosa, una herida abierta le dejó ver en su estómago, incluso partes de su esqueleto mutaron y salieron a la superficie. Recubriendo por completo su espalda, parte de su nueva cola, y también su antigua cabeza, que ahora parecía más la mandíbula de un reptil, o más concretamente un cocodrilo. Entonces, ¿sus pensamientos siguen siendo los mismos sobre lo que dijo mi maestro? Toda la multitud se encontraba asqueada, horrorizada, sorprendida. Acababan de presenciar y escuchar cómo un cuerpo aparentemente humano, se deformaba hasta formar a un reptil monstruoso. Fue simplemente asqueroso de ver y escuchar, pero suponían que ellos mismos se lo buscaron. Después de ver sus expresiones, Ender le ordenó a Morse que volviese a su apariencia anterior, algo molesto de lo que su compañero había hecho. Morse y mucho más obedeció, repitiendo el mismo proceso, pero a la inversa. Después de presenciar y escuchar el mismo proceso 2 veces en menos de un minuto, algunas personas ya estaban a punto de vomitar. Antes de que las cosas fueran a mayores y ensuciaran el suelo de su sala de cine. Ender dio unas palmadas para llamar la atención de todos, esperando que desviar su atención de la horrenda demostración de Morse, evite que ensuciaran su sala de cine. Ender.
Bueno, estoy seguro de que algunos de ustedes deben de tener dudas, sobre por qué varios de ustedes reconocen a alguien, pero ese alguien no los reconoce a ustedes, ¿tengo razón? Yosuke. Y bastante, para ser exactos. Yotaro. No es solo eso, porque el anciano ahora es más joven. Joseph. Ya te dije que ni siquiera te conozco. Jolín. Será mejor que vayas soltando la sopa, porque mi padre no me recuerda. Porque mi abuelo parece tener mi edad. Y porque el tío Yosuke solo tiene recuerdos de mí cuando era un bebé. Ender. Para explicarles mejor, por favor, todos los Joestar y Giorno, den un paso al frente. Jonathan, Joseph, Yotaro, Yosuke, Giorno y Jolín se plantaron de cara a Ender. La diferencia de tamaño y musculatura comenzaba a ser abismal desde Yosuke hacia Jolín. Porque Jonathan, Joseph y Yotaro tenían más o menos la misma altura. Una vez los 6 se encontraban en sus posiciones, Ender habló. Ender. Bien, ahora quiero que digan sus edades, el año, y lugar del que vienen. Comenzando por ti Jonathan, y se moverán de izquierda a derecha, quedando Jolín como última. Jonathan. Pues yo tengo 19 años, y vengo del año 1880, en Inglaterra. Joseph. Yo tengo 18 años, y vengo del año 1939, y también soy de Inglaterra, aunque antes de venir aquí, me encontraba en Suecia. Yotaro. Yare. Yo tengo 17 años, vengo del 1999, y soy japonés. Sin embargo, antes de venir aquí me encontraba en Egipto. Yosuke. Yo tengo 16 años, vengo del 2001, y también soy japonés, más concretamente de Morio, en la prefectura de Hyogo. Giorno. Yo tengo 15 años, también vengo del 2001, y provengo de Italia, no necesitan saber nada más. Jolín. Yo tengo 19 años, vengo del año 2011, y soy estadounidense, pero mi padre también es japonés, como ya lo escucharon decir. Koichi. Increíble, hay una diferencia de 131 años entre cada uno de ellos. Yuya. Entonces para hacerlo corto, varios de nosotros venimos del pasado, y otros del futuro, por eso algunas personas parecen conocerse entre sí, pero en realidad no. Bucharati. Todo parece indicar eso, sin embargo, ¿cuál sería la relación de Giorno con los Joestar? Jonathan. A mí de hecho, me encantaría saber por qué todos estos chicos llevan mi apellido. Teniendo en cuenta que vienen de años posteriores a mí, ¿eso significa que son mis descendientes? Ender. Bueno, es algo complicado de explicar. Para comenzar, tú Jonathan, tuviste un solo hijo, ese siendo Giorno Giovanna. Fugo. ¿Qué? Pero si entre los dos hay una diferencia de más de 100 años, ¿cómo es eso tan siquiera posible? Morse. No podemos contar los detalles, ya que eso lo verán en esta sala de cine. Pero sí, teóricamente, Giorno es hijo de Jonathan. Giorno se encontraba en un conflicto interno. Varios pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Su padrastro, jamás fue un buen ejemplo de lo que debía ser un padre, eso sumado al hecho de que nunca conoció a su padre biológico, dejaron en él una herida profunda, más de lo que dejaba a la vista. Giorno intentaba ocultar su malestar emocional, ya que ahora, se supone que su supuesto padre realmente tenía una diferencia de edad de más de 100 años con él. Le parecía irreal, quería que la tierra lo tragase allí mismo, porque la vida quiso reabrir esta antigua cicatriz. ¡Qué broma tan absurda del destino! Giorno volvió en sí mismo cuando una gran mano le tocó suavemente el hombro, al levantar la vista, vio a Jonathan saludándole, sonriéndole. Era un tipo raro, pensaba Giorno. Jonathan retiró su mano del hombro del joven con lentitud, a pesar de que entre ambos había una diferencia de edad de tan solo 4 años según sabía. La madurez con la que Jonathan actuaba, era embriagadora. Jonathan tomó un largo suspiro para poder hablarle a Giorno con todo su corazón. Jonathan. Es un placer conocerte, Giorno. No sé cómo funciona esto para ser honesto. Sin embargo, la realidad es que aparentemente eres mi hijo, ¿cierto? Puedo ver que eres rubio, quizás sea por Erina. No sé qué tan dispuesto estés a hablarme, o aceptarme. Entendería si no lo hicieras, pero no me molestaría, es tu decisión y no puedo influir en ello.
Sea cual sea el caso, mi corazón está estallando de alegría por poder ver cara a cara a mi hijo. Giorno. ¿Eh? Oh, claro, es un placer conocerle también, señor Joestar. Jonathan. Por favor, no me llame señor, ni tampoco por mi apellido. Si no posees la confianza para referirte a mí como padre, o papá. Simplemente llámame por mi nombre, o por mi apodo, Jojo. Giorno. Entiendo, Jonathan. ¿Qué sorpresas te trae la vida? Hace apenas media hora, se encontraba a punto de rebelarse contra la mafia italiana. Y ahora se encontraba frente a un hombre, que aparentemente era su padre. Era bastante comprensivo, educado, y caballeroso, todo lo contrario al padre que alguna vez tuvo. Además, su rostro parecía amable, no tenía una manera de explicarlo. Después de pasar tantos años en los barrios bajos, aprendí a diferenciar la maldad de las personas por su rostro. Sin embargo, con Jonathan, simplemente no podía ver nada. Giorno miraba a las personas como rompecabezas, tenía que pensar para actuar, pero con Jonathan, era diferente. Su voz se sentía sincera al hablar, no poseía filtro alguno, Jonathan era el mismo, un hombre al desnudo, sin miedo al mundo que lo rodea. ¡Qué sentimiento tan raro! Pensaba Giorno, observando a su padre. Ender esperó a que todos volvieran a centrar su atención en él. Le parecía gracioso que Speedwagon estuviera animando a Jonathan, por el hecho de tener un hijo, diciendo que sacó lo apuesto de su padre. Pero más le llamaba la atención lo mucho que Joseph observaba a Jonathan. Ya que en su punto de vista, frente a él se encontraba el hombre que su abuela amó con su corazón. Aquel hombre que se enfrentó contra un vampiro inmortal cara a cara sin titubear. Y que se sacrificó para salvaguardar la seguridad de Irina. Un verdadero hombre a los ojos de Joseph. César y Jolín se encontraban en una situación, medianamente similar. Por el lado de César, era el hecho de que a unos metros de él, se encontraba su abuelo. Aquel hombre sagrado del que su padre se enorgullecía tanto. De aquel hombre, él heredó su misión, la misión que compartía con Joseph. Para Jolín, la situación parecía una terrible broma del destino. Ella había enviado los discos a la Fundación Speedwagon, con la esperanza de volver a ver a su padre. Ahora ese hombre se veía joven, lleno de vida y ímpetu, rebelde ante su entorno. Pero no se sentía como aquel Jotaro que ella conocía, no, ni siquiera la conocía a ella misma para comenzar. Ender tomó una larga respiración, esperando continuar con su explicación. Como iba diciendo. Luego de un tiempo, nos encontramos con Joseph, el nieto de Jonathan. Su madre, hablaremos de ella más adelante. Pero luego de mucho tiempo, Joseph tendría dos hijos, la madre de Yotaro, a la que llamó Holly, y Yosuke. Luego de muchos años, créanme que muchos. Yotaro contraería matrimonio, y de ese matrimonio germinó la flor más hermosa del jardín de Jotaro, su hija, Jolin. A la cual le colocó un nombre muy parecido al de su madre, por puro cariño. Ese sujeto de allí, se supone que es mi padre. Yo recordaba que fuera un anciano, porque se ve como un personaje de película americana. Yosuke tenía una cantidad innumerables de preguntas en su cabeza. A diferencia de Giorno, él ya conocía a su padre, y ese era un hecho. Pero el Joseph que él conocía, era un anciano, ni siquiera era la sombra de aquel gigante con bufanda verde. Yosuke tenía una gran virtud, y es que podía mantener la calma en todo tipo de situaciones, a excepción de cuando insultaban su peinado claro. Organizó todo el torbellino que había golpeado su cabeza, y comenzó a razonar de manera lógica. Si no recordaba mal, su padre, el hombre que estaba viendo, tenía más o menos su edad. No esperaba que actuara como un padre, ya que pudo ver por su actitud que carecía de madurez, a diferencia de Jonathan. Esto también venía acompañado del hecho, de que su padre, ni siquiera lo conocía, así que debía elegir bien sus palabras y cómo relacionarse con él ahora. No le poseía un especial odio o cariño, pero no estaba seguro de cuánto cambiaría su relación ahora. Antes de que pudiera pensar una manera para comenzar una conversación con su padre. Yosuke sintió como unos brazos lo rodeaban desde su espalda. No se sentía en peligro, tampoco atacado, ¿acaso era un abrazo? Cuando volteó un poco su mirada, logró ver la cara de Joseph sonriente.
Mira César, tengo un hijo. Yosuke apenas pudo voltear su cabeza, aunque realmente no lo necesitaba. Detrás de él, estaba Joseph con la cara de idiota más grande que había visto jamás, sonriente y abrazándolo sin tan siquiera presentarse como es debido. Yosuke ya no tenía dudas, este tipo realmente era su padre. Con la mente despejada, y sin poder corresponder el abrazo, Yosuke no opuso resistencia, ya que de alguna manera, se sentía cómodo. Lástima, que no se pueda decir lo mismo de Jolín. Yotaro, el hombre que ella reconocía como su padre, la miraba con unos ojos afilados. Su rostro era estoico, y incluso, aterrador para muchos. Cualquier persona que lo viera, pensaría que ya había aceptado la situación y se estaba planteando una solución, pero Jolín no. Ella sabía por experiencia, que su padre mantiene un exterior fuerte, algo así como una coraza que lo protege. Lo cierto, es que Yotaro Kujo, tenía su cabeza hecha un desastre. Al ser un adolescente, apenas si sabía cuidar de él mismo. Pero, ahora tenía una hija. Vaya problema que tenía ante sus ojos. Yotaro siempre había sido un hombre de mentalidad fuerte, sobrepensante, pero fuerte. Jolín, sabiendo que su padre tendría su cabeza sobrecargada de pensamientos, decidió dar el primer paso en la conversación. Le dio una suave palmada en la espalda a Yotaro, tomó un largo suspiro y después habló con toda la confianza que logró reunir. Sé que tú no me conoces, pero yo a ti sí. Esto puede ser un poco raro para ti, porque la verdad, es que ahora yo soy la mayor. Te conozco padre, sé que ahora mismo te estás matando a ti mismo dentro de tu cabeza, intentando encontrar el camino más simple hacia una solución. Tu máscara de tipo duro no me logra engañar a mí. Solo, tómalo con calma, ¿está bien? Yotaro bajó su mirada para ver a Jolín, por primera vez en mucho tiempo, la primera mirada que le dirige a alguien no contenía hostilidad. Sino una especie de comprensión, entre padre e hija se entienden dirían algunos. Yotaro tomó su gorra, y la bajó para cubrir sus ojos. Suspirando con alivio, le devolvió la palabra a su hija. Yare Yare, creo que me será difícil mentir contigo aquí. En toda la sala de cine se escucharon unos aplausos. La multitud volteó a ver al origen, y se encontraron a Ender observándolos. Ender. Muy bien, ahora que terminamos con todo el drama. Les pido que por favor, tomen los asientos que más les gusten en la sala. Morse. Por cierto, antes de que lo olvide. Les pido a todos que digan sus nombres antes de tomar asiento, así se conocerán mejor entre ustedes. La multitud se presentó de a poco, y después caminaron hacia sus asientos. Se sentaron en grupos, al menos, algo parecido. Ya que Jonathan, por ejemplo, si bien estaba con sus aliados de batalla contra Dio, también se encontraba cerca de Giorno. Morse apuntó cada nombre de las personas en la sala de cine, no para recordarlos, sino para tener un recuento de ellos. Jonathan Joestar, Robert Speedwagon, Will Antonio Cepelli. Joseph Joestar, César Antonio Cepelli, Lisa. Yotaro Kujo, Muhammad Abdol, Noriaki Kakyoin, y Pierre Pornalev. Yosuke Higashikata, Koichi Hirose, Okoyasu Nijimura, Roan Kishibe, Yukako Yamagishi, Buya Fungami, Tonio Trusardi, Mikitaka Hasekura. Giorno Giovanna, Bruno Bucciarati, Leone Abakio, Giro Mista, Nanancia Girga, Panakota Fugo, Trishuna. Jolín Kujo, Hermes Costello, FF, Weather Report, Narciso Anasui, mejor conocido como Anastasia, y por último, Emporio al Niño. Un elenco colorido sin lugar a dudas. Morse tomó la lista, y después se la entregó a Ender. Este mismo la leyó para confirmar la presencia de cada una de las personas que deseaba en la sala de cine. Después de todo, nadie es perfecto, y llevar una cuenta metódica nunca es malo. Al pasar página, leyó los apuntes que Morse le dejó. Allí leyó unos nombres marcados con un apunte que decía, personas próximas a llegar. Ender se dio su tiempo de leer los nombres y cuándo se deberían de traer a estas personas. Allí, él leyó para sí mismo la larga lista. Dio Brando, Cars, Rudolf von Stroheim, Kira Yoshikage, Risotto Nero, Diavolo, y Eriko Pucci. Cuando leyó más abajo vio un enunciado que decía: personas que tal vez vengan a la sala de cine.
Ender leyó una buena cantidad de nombres. Johnny Joestar, Piero Cepelli, Diego Brando, Hot Pants, Montan Team, Fanny Valentine, y Lucky Steel. Gapi, Yasuo Hirose, Norisuke Higashikata, Josu Higashikata, Tsurugi Higashikata, Daiya Higashikata, Ato Higashikata, Jobin Higashikata, Mitsuba Higashikata, Kato Higashikata, Rai Mamezuko, y Toru. Viendo que tenía tanto trabajo por delante, Ender le hizo una señal a Morse, ordenando silenciosamente que fuera él, quien explicara qué harán exactamente en esta sala de cine. Morse asintió levemente, obedeciendo sin rechistar y colocándose frente a todos con un micrófono. Morse. Muy bien. Déjenme explicarles más a detalle qué es lo que haremos aquí. Los primeros 6 días, veremos sus historias. Estas serán una serie de solamente 6 historias, de momento. Se centrarán en las aventuras de cada Joestar cuando sea su turno. Luego de eso, les mostraremos las vastas historias del inconmensurable multiverso. Hoy, comenzaremos por el primer Jojo, aquel que inició un legado. El caballero gentil, Jonathan Joestar. Mista. Veremos primero al padre de Giorno. Bucciarati. Debes de estar emocionado por saber más de tu padre, ¿cierto Giorno? Giorno. Bueno, sí, en más de un sentido. Aunque, yo diría que me encuentro más bien, curioso. Jonathan. Señor Cepelli, ¿cree que muestre nuestro encuentro con Dio? Cepelli. Probablemente Jojo, y quizás, incluso el futuro. Speedwagon. Eso quiere decir, que sabremos el resultado de nuestra travesía. Kakyojin. ¿Y Yotaro, por qué esa cara? Yotaro. A decir verdad, yo ya sé cómo terminará esto. El anciano me contó el final de la historia, y lo que ese bastardo de Dio le hizo al cuerpo de mi abuelo. Abdol. Yo también conozco los detalles, no es una historia agradable de escuchar. Pornaleft. Vamos, al menos podrían decirnos el final resumido si no quieren contarnos todo el monólogo. Ender. Oh no, no pasará. Esa información forma parte de la historia de vuestra aventura. Hermes. ¿Qué tanto están balbuceando? Okoyasu. Si tienen algo que decir, hablen alto, no puedo escucharlos desde tan lejos. Koichi. Es de mala educación espiar a los demás, Okoyasu. Ender. No te preocupes Koichi, simplemente quiero guardarles la sorpresa. Morse. Una vez que ya acabamos con todas las formalidades, mantengan sus ojos en la... Prazer, meu nome é Jonathan Joestar, me responda. Me diz o que eu posso te ajudar. Você me ajuda saindo do meu caminho. Até parece que o moleque mimado como você me entenderá. Não precisa se assustar, o Danny só quer brincar. Se esse pouquinho chega perto eu o farei se afastar. Tudo que é meu agora é nosso. E o que é nosso será meu. Quem vai roubar tudo que você tem na vida? Sou eu. Pornalef. Un violín. Lisa. Vocalistas. Así que veremos una canción. Jonathan. Entonces alguien ha hecho una canción sobre mí. Es demasiado halagador, si alguna vez tengo el placer de encontrarme al músico, le daré mi más enorme agradecimiento. Speedwagon. Nuestra travesía fue tan legendaria que es digna de una canción. Bueno, no esperaba menos. Cepelli. Miren, ese es Dio, está sentado con la máscara. Joseph. Esa maldita máscara, me aparece hasta en la sopa. César. Y la veremos muchas más veces, Joseph, después de todo es como una sombra, estará siempre detrás de nosotros. Kakyojin. ¿Ese no era Yotaro? Abdol. De hecho, es cierto. Yotaro. ¿No se supone que el relato era sobre el abuelo Jonathan? ¿Qué hago yo allí, y por qué estoy rodeado de engranajes? Jolín. ¿Engranajes? Ahora que escucho bien, se escucha un tic-tac de un reloj muy tenue, ¿tendrán alguna conexión? Jonathan.
¡Qué asombroso! ¿Qué fue esa extraña criatura púrpura que apareció a tus espaldas? Joseph. Es verdad, esa cosa fue increíble. ¿Acaso puedes controlarla? Como los superhéroes de los cómics. Cepeli. ¿Será alguna especie de poder? Porque para nosotros, el jamón es, por así decirlo, nuestra fortaleza contra los vampiros, nuestro poder. Lisa. No me parece una idea tan loca. Giorno. Esas criaturas se llaman stands, Jonathan, son, por así decirlo, espíritus. Que nos sirven para defendernos y pelear. Jonathan. Qué increíble, es como uno de esos libros de ficción que leía cuando era más pequeño. Siempre soñé con poder volar o tener algún poder, así como esos caballeros que se enfrentaban a dragones. César. Hey Joseph, somos tú y yo. Joseph. Esos en la roca, ¿no son Wanu, SDC Cars? Lisa. Aparentemente están a punto de enfrentarse, ¿están locos o algo? No tienen ni siquiera el más mínimo chance si los encaran. Bucharati. Quizás sea un simbolismo de que su batalla está por comenzar, ya que aquí solamente hemos visto a los 3 primeros de la familia Joestar. Hermes. ¿Esa máscara de piedra se cayó al agua? Jolín. ¿Será otro simbolismo como dijo Bruno? ¿O simplemente lo pusieron porque se ve genial? Anastasia. La verdad, la segunda opción me parece más fiable. Bucharati. ¿Oh? ¿Es el padre de Giorno cuando era joven? Hermes. Parece que siempre ha sido bastante guapo, ¿eh? Jolín. Todo un galán desde la cuna, incluso viéndolo ahora, no me extraña en lo absoluto. FF. Es bastante educado, ¿cuántos años tenía en ese momento? Speedwagon. Eso no es sorpresa alguna, Jojo desde siempre ha sido un caballero. Abakio. Apenas llegó y ya está siendo grosero. Nanancia. Algo me dice que él será el malo, ¿cierto? Pornalef. Ese cabello rubio, espera. Ese es, Dio. Kakyojin. Sí que tiene aires de grandeza. Fugo. Eso que dice son tonterías. Obviamente podría entenderse a la perfección con el señor Joestar. Todos aquí vimos cómo aceptó el hecho de que Giorno era su hijo casi de inmediato, y además abordó el tema con delicadeza para no incomodarlo. Mista. Quizás no lo diga por eso, para comenzar, tan siquiera quién es ese tipo. Jonathan. Él es Dio, mi hermano adoptivo. Abdol. ¿Hermano adoptivo? Yotaro. Ni siquiera yo conocía ese detalle. Kakyojin. Entonces todo este tiempo, ¿esto ha sido una riña familiar? Pornalef. Quizás en antaño, pero ahora es mucho más que eso, tú mismo has sido testigo de ello, Kakyojin. Yorosuke. ¿Y cómo es que ese tipo se convirtió en tu hermano? Koichi. Siendo sinceros, viendo su comportamiento dudo que se lo haya ganado a pulso. Jonathan. La verdad es que no recuerdo bien, mi padre me dijo que le debía un favor muy grande al padre de Dio, pero fuera de eso, no sé mucho más, aunque yo tampoco me di la tarea de indagar en el tema. Roan. ¿Qué clase de favor tan grande puede ser, para que el padre del señor Joestar aceptara acoger a Dio? Morse. Déjenme les explico un poco. Cuando Jonathan tenía tan solo 2 años, iba en un viaje en carruaje con su padre y madre. Lamentablemente, como había una gran tormenta, el carruaje se cayó por un risco. La madre de Jonathan murió, pero Jonathan y su padre sobrevivieron gracias a la ayuda de Darío Brando, el padre de Dio. Jonathan. Y pensar que el padre de Dio era una persona tan noble. Okoyasu. Es verdad, no se parece en nada el mocoso de pelo rubio. Tonio. Qué lástima que el joven Dio no sacó los valores de su padre. Morse. De hecho, sí, lo hizo. Jolín. ¿Eh? Tienes que estar bromeando, por lo que nos han contado, esos dos no se parecen en nada. Anastasia. Aquí me huele a gato encerrado. Azekura. ¿Acaso? ¿Será que Darío intentaba algo más en el rescate? ¿O él mismo provocó el accidente? Ender. No, bueno, tienes razón en algo. Después del accidente Darío llegó a la escena, e intentó robar los anillos de los padres de Jonathan. Para su mala suerte el padre de Jonathan despertó, e interpretó que Darío estaba allí para ayudarlos. Así fue como le juró que los Joestar tendrían una gran deuda con él. Giorno. De tal palo, tal astilla. Abakio.
Aparentemente, el joven Jonathan y su padre eran iguales, no podían diferenciar la malicia frente a sus ojos. Bucciarati. Pero aquí me surge una duda, ¿cómo es que ese hombre tan desagradable, priorizó a Dio por encima suya? Morse. La respuesta es simple, no lo hizo. Ender. Darío ni siquiera en su lecho de muerte usaba el favor que le debían los Joestar. Dio culpaba a su padre por su vida de pobreza, ya que gracias a eso su madre murió. En cuanto Dio se enteró de la deuda de los Joestars con su padre. Esperó a que este muriera, para poder usar esa deuda a su favor. Yukako. No es más que una sucia sanguijuela. Pornalev. Y pensar que ese chiquillo es el mismo ser majestuosamente aterrador con el que nos enfrentamos. Giorno. Padre, ¿te encuentras bien? Tu rostro se ve algo triste. Jonathan. ¿Eh? Oh, no es nada. Es que tan solo, ahora puedo comprender un poco más las acciones de Dio. Fugo. ¿Comprender? Dio no merece comprensión, utilizo todo a su favor para llegar hasta ti, y apenas llegar le propino una patada a tu perro sin excusarse tan siquiera. Yorosuke. Incluso en la misma canción admite que quiere robarte todo lo que tienes, porque ni siquiera estás enojado. Jonathan. Dio tuvo una niñez miserable, mientras que yo nací en una cuna de oro. Nuestros valores siempre fueron muy diferentes, los míos buscaban la justicia, y los suyos se centraban en su propia supervivencia. No puedo culparlo por querer una vida mejor, estoy seguro que en su lugar, yo habría hecho lo mismo. No justifico sus acciones, solamente digo que lo entiendo. Okoyasu. Oi Yosuke, ¿acaso ese sujeto es un ángel? FF. Es cierto Jolín, tu abuelo es un ángel. Abakio. Si todos en este mundo tuvieran sus valores, señor Jonathan, el mundo sería un lugar mejor. César. Ya veo por qué mi abuelo luchó fervientemente a su lado, es algo simplemente inevitable. Como cuando unos soldados escuchan la voz de su general, saben que deben marchar a su lado. Yotaro. El primer Jojo, a veces me cuestiono si realmente soy digno de portar esta estrella. Dejaste la vara muy alta. Como pude matar meu cachorro e roubar o beijo da Irina? Eu sei que somos família, mas eu não posso te perdoar. E quem disse que eu quero seu perdão? Tudo que é seu eu vou roubar. Achou mesmo que era você? Agora eu tô no teu dar. 7 anos se passaram, podemos nos entender. Agora meu pai tá doente e o culpado é você. Eu estava encolado, mas prossigo com meus planos. Tiro de uma partida e agora eu deixo de ser. Okoyasu. ¿Qué? ¿Dio asesinó al perro de Jonathan? Oi Yosuke, quiero golpear a ese tipo. Pornalev. ¿Y le robo su primer beso a la chica de la que Jonathan está enamorado? Es todo un bastardo. Nanancia. ¿Eh? ¿Por qué Irina está evitando a Jonathan? ¿No sería más fácil que le contara lo que sucedió? Bucciarati. No, Nanancia. No solo hirió su integridad, sino que también la hizo ver como una mujerzuela, ya que no tuvo la fuerza suficiente para resistirse. Por eso evita a Jonathan, la culpa la carcome. No quiere que Jonathan la vea, de la misma manera que ella se ve a sí misma en estos momentos. Jolín. Es la primera vez que veo al abuelo Jonathan enojado. Joseph. Va directamente a por Dio, eso es, enséñale su lugar. Kakyojin. Pero, ¿Jonathan podrá contra Dio? Es decir, en todo este tiempo hemos visto cómo es Dio quien domina las cosas. Fugo. Puede que sí, pero eso acaba ahora. Jonathan es muy noble, jamás se atrevería a pelear contra Dio por una que otra riña, pero esto, es diferente. Dio se atrevió a mancillar el honor de esa chica, Irina. Viendo que es la primera vez que se molesta tanto, es más que obvio que va a destruir a Dio. Koichi. ¿Tiene incluso el descaro de alardear ahora? Hermes. Puede que él no quiera el perdón del señor Jonathan, pero no creo que vaya a tenerlo tampoco. La multitud guardó silencio, en cuanto vieron que Jonathan soltó el primer golpe. Aquellos que pensaban que Dio ganaría, hicieron muecas casi resignados en el instante que Dio logró desviar el primer golpe, y el único. Porque después de eso el joven Jonathan arremetió como lo que ellos pensaron que era, una bestia. Le destrozó el rostro a Dio, dejando sangre por las paredes y el suelo. Sobra decir que la sorpresa se apoderó de sus corazones.
En el poco tiempo que habían estado con Jonathan, la imagen que daba siempre era la de un tipo tranquilo que evitaba el conflicto. Pero ahora ellos comprendían que era mejor que ellos mismos evitaran entrar en conflicto con Jonathan. Jolín. Nota mental, no sacar de sus casillas al abuelo Jonathan. Yorosuke. Si logró hacer eso con Dio cuando eran niños. ¿Quién sabe qué puede hacer ahora con ese cuerpo? Jonathan. En aquel tiempo fui algo impulsivo, lo admito. Pero a día de hoy soy capaz de contenerme mucho mejor. Pero una cosa no ha cambiado, si alguien manchara el honor de Erina de nuevo. Obviamente que lo golpearía hasta que pidiera perdón. Hermes. Oye Jolín, yo también quiero un hombre así. Jolín. Seguramente lo encuentres algún día, eres una buena chica. César. ¿Un salto de tiempo de 7 años? Parece que después de esa paliza, Dios se calmó un poco. Buya. Siendo honestos, me extrañaría más que no lo hiciera. Bucharati. ¿Eh? ¿Su padre enfermo? ¿Así de repente? Abakio. Dio. ¿Ese desgraciado no hacía más que fingir en serio? Hasta ahora no me parecían cosas tan graves sus acciones, no eran moralmente correctas, pero eran tolerables. Sin embargo, esto. ¿Envenenar a la persona que te acogió? Fugo. Dio ni siquiera tiene el mínimo de decencia necesaria para ser considerado humano. Lisa. ¿Jonathan planea ir a los barrios bajos? Joseph. Claro, si encuentra quien le vendió el veneno a Dio, no solo puede encontrar un antídoto, sino que también podría denunciar a Dio por intento de homicidio. Okoyasu. ¿Pero qué sucedió? ¿No planean mostrarlo? Roan. Parece que la canción se saltará a esa porción, aunque me gustaría saber qué sucedió. Jonathan. Pues no mucho la verdad, encontré al sujeto con algo de ayuda. Pornalef. ¿Solo eso? ¿Sin nada de acción ni nada? Speedwagon. Vamos Jojo, no seas tan humilde. Peleaste contra toda mi banda tú solo, y aún así te mantuviste firme en tu decisión de pasar sobre nosotros, para ayudar a tu padre. FF. ¿Ustedes dos pelearon? Emporio. Viendo lo tan amigos que son, me extraña bastante que hayan tenido una riña. Speedwagon. Lamentablemente, no siempre fui un hombre de bien. Joseph. ¿Y cómo lo encontraron? César. Es cierto, si ese sujeto le vendió veneno a Dio, perteneciendo a la casa noble de los Joestar, ¿no sería complicado encontrarlo? Speedwagon. Sí, lo sería. Pero para desgracia de ese tipo, yo me conozco esas calles, mejor que la palma de mi propia mano. Pero lamentablemente Jojo cayó por el cansancio y las heridas de su pelea contra mí y mi banda. Giorno. ¿Qué? ¿Y qué pasó con mi padre después de eso? Bucharati. No creo que nada malo, después de todo el señor Speedwagon estaba con él. Speedwagon. Para mi sorpresa, cuando fui a verlo en la habitación donde descansaba. Allí estaba la señorita Erina, había curado la mayoría de sus heridas ella misma, y le estaba poniendo paños calientes para bajarle la fiebre. Lo hizo tantas veces, que sus dedos estaban rojos por el contacto con el agua. Casi lloró al presenciar esa escena. Yorosuke. Qué alivio, parece que Erina logró recuperarse después de lo de Dio. Okoyasu. Bueno, fueron 7 años, me extrañaría más que no lo hiciera. Roan. Ten algo más de tacto Okoyasu, eres un bruto. Buya. Bueno, es hora de ver cómo se enfrentan a Dio. Speedwagon. Bueno, aquí no sucedió lo que esperábamos la verdad. Bucharati. ¿Por qué lo dices? Abakio. Miren, esa máscara que tiene Dio, la he visto varias veces en medio del salón de la casa de los Joestar. Jonathan. Esa máscara pertenecía a mi madre, o bueno, ella la estudiaba. Lisa. ¿Tu madre estudiaba la máscara de piedra? Esa mujer sí que tenía agallas. Yorosuke. ¿Qué tanto grita Dio? O sea, ¿cómo se puede dejar de ser humano por ponerse una máscara de piedra? César. Mucho más de lo que crees. Joseph. Escúchame Yosuke, esa máscara es la cosa más aterradora que verás en tu vida, aunque aún más aterradores son sus creadores. Fugo. Al menos pueden decirnos qué hace exactamente esa máscara. ¿O por qué tan siquiera es digna de estudio? Jonathan. Permíteme explicarte un poco, de lo que fue mi propia investigación y experiencia.
Según las notas de mi madre, esa máscara al ponértela y mancharla de sangre, puede convertirte en un ser inhumano. La máscara se conecta a tu cerebro, y despierta capacidades especiales. Por ejemplo, la regeneración si se bebe sangre humana, la capacidad de volver a otros tus esclavos, ya estén vivos o muertos y tener el control total de tu cuerpo. La única desventaja, es que la luz del sol te quema si apenas te toca. Jolín. Eso me suena demasiado a un vampiro. Weather. No, de hecho, así lo es, solamente que la capacidad de revivir a los muertos y hacer que los demás sean tus sirvientes, es una característica única que te otorga a la máscara. Kakyojin. Yo tengo una duda, si solo lo daña la luz del sol, ¿cómo es que lo van a dañar tan siquiera? Joseph. Con jamón, obviamente. Yotaro. Amon. Te escuché decir eso muchas veces en nuestro viaje, pero, ¿qué es exactamente? Cepeli. Permítanme les explique, después de todo, esta es mi especialidad. El jamón es una técnica que permite, generar y controlar, una energía similar a la luz del sol, a través de una respiración rítmica especial. Al mejorar la circulación sanguínea, podemos producir una bioelectricidad que puede transmitirse a objetos o superficies, permitiéndonos manipular líquidos, metales y hasta adherirse a superficies. Esta energía fortalece el cuerpo, otorgando mayor fuerza, velocidad y regeneración, además de ser especialmente efectiva contra seres de la oscuridad, como Dio y sus lacayos para ser más exactos. Yorosuke. Genial, parece una técnica sacada de una de esas series de superhéroes. Anastasia. Esa técnica de respiración, ¿no los hace prácticamente superhumanos? Okoyasu. Oiga señor, ¿yo podría aprender a usar esa cosa también? Cepeli. Bueno, se requiere algo de talento, pero, prácticamente todos pueden aprender. Existe excepciones, como Speedwagon por ejemplo, que en nuestro viaje quería aprender jamón, pero no lo consiguió. Fugo. Entonces es una técnica que cualquier persona común podría emplear. ¡Qué fascinante! Yotaro. Ahora que lo pienso mejor, si Dio es un vampiro, podría haber combinado el jamón con el uso de mi stand, y sería otra arma contra él. Abdol. Supongo que el señor Joseph, no creía que usted lo necesitará. Yotaro. Yare, ¿cuándo aprenderá ese viejo a no confiarse? Joseph. Estoy justo a... Um dia eu vou te parar, não tem por que estar mais vivo. Já não pertence a esse mundo, livrar é meu objetivo. Hoje será a luta final, até que a linha te acabe. Sunlight yellow feather. Rohan. ¿Qué? ¿Dio no murió? Abakio. ¿Pero cómo? Nosotros lo vimos incinerarse. Lisa. Corrección, lo vimos caer a las llamas, no morir. Koichi. Asumimos las cosas demasiado rápido. Yorosuke. Entonces, ¿qué planeas hacer, abuelo Jonathan? No puedes pelear contra Dio de cara tú solo. Cepeli. Para la suerte de Jojo, yo lo conocí cuando él pensaba que Dio había muerto, fue allí cuando me uní a él, y le enseñé sobre el jamón. César. Fue una asombrosa coincidencia, como si el destino mismo los uniera. Cepeli. No te equivocas, fue el mismo destino quien nos unió. Jonathan. Señor Cepeli, ¿puedo preguntar, por qué afirma su punto con tanta seguridad? Cepeli. Esto es algo que no te he dicho, Jojo, pero en mi entrenamiento de jamón, le pregunté a mi maestro cómo moriría. Él me dijo, que moriría ayudando al león cautivo, viendo que nos mostrará nuestra batalla contra Dio, no dudo que mi destino se vaya a cumplir en ese enfrentamiento. Nanancia. ¿Cómo alguien es capaz de ver el futuro? O al menos sin la habilidad de un stand. Kakyojin. ¿Podría ser que el jamón es mucho más que una técnica de respiración? No descarto aún esa posibilidad. Weather. Aún así, suena muy surrealista, casi como una leyenda, un cuento de antaño. Yorosuke. Oigan, ¿y qué sucede a continuación? La canción se detuvo. Morse. Sucede que la canción se salta varias cosas muy importantes, que debemos de mencionar antes de continuar. Bucharati. ¿Y esas serían? Ender. Que después de que Jonathan, Cepeli y Speedwagon tuvieron unos cuantos problemas con un vampiro muy escurridizo. Jonathan aprendió cómo controlar mejor su jamón. Giorno. No podía esperar menos de un hombre como mi padre.
Joseph. ¿Tan rápido aprendió sobre el jamón? ¡Qué envidia! Yo y César tuvimos que entrenar en ese agujero, y me pusieron esa horrible máscara. César. Puede que quizás tenga talento natural. He escuchado casos donde una persona alcanza el nivel de un maestro del jamón en solo cuestión de semanas. Morse. Pero aún no termina. Después de eso se encontraron una aldea vacía, un niño que estaba siendo controlado por Dio los entretuvo hasta que anocheció. Después él emergió desde las sombras como un fantasma, junto a él trajo a dos lacayos llamados Tarkus y Bruford. Jonathan. Yo conozco esos nombres, son de antiguos caballeros de la vieja Inglaterra. Jolín. Dio está usando incluso a aquellos nobles guerreros del pasado, para detener al abuelo Jonathan. Ja, desde aquí puedo oler su miedo. Cepeli. Aún no habíamos llegado a ese pueblo, todo esto es nuevo. Rohan. ¿Y cómo siguieron las cosas? Díganme por favor, esto es una muy buena inspiración. Ender. Cuando Cepeli se lanzó contra Dio, este bajó la temperatura de su cuerpo y congeló los vasos sanguíneos del brazo de Cepeli. Ya que sin un flujo de sangre, no puede usar jamón. Fugo. ¡Qué movimiento tan rastrero! Abakio. Pero inteligente sin lugar a duda. Anastasia. Dejó al más fuerte entre ellos sin método de defensa alguna, sí, fue bastante inteligente. Yotaro. ¿Y cómo continuó el enfrentamiento? Jonathan tuvo que enfrentarse a Dio y sus lacayos él solo. Morse. Para su suerte, Dio se marchó pensando que Tarkus y Bruford completarían con éxito su tarea. Mientras que Dio se marchaba, Speedwagon logró calentar el brazo de Cepeli, con ayuda de una técnica de los hombres del Antártico. Esta consistía en almacenar el calor debajo de muchas capas de ropa, y Speedwagon lo hizo para ayudar. Joseph. Ja, no esperaba menos del viejo. Bucharati. Parece que todos en el equipo buscan ser útiles, para estar enfrentándose a un ser de la oscuridad como yo, siendo solo 3 personas, y solo 2 de ellas con la capacidad real de defenderse. Diablos, debo de admitir, que tienen mucho más coraje que yo. Trish. Y pensar que Jonathan y yo tenemos casi la misma edad, me parece muy gracioso. Abakio. Cierto, yo ni loco me enfrentaría de cara a un caballero de la antigüedad, que fue revivido por las fuerzas del mal. Mista. No te lo tomes a mal, Giorno, pero tu padre está loco. Giorno. No es que esté loco, es que tiene la valentía suficiente para plantarle cara a un enemigo mucho más fuerte que él. Cepeli. Hey, Speedwagon, te debo una gran disculpa. Speedwagon. ¿Y por qué dices eso? Cepeli. Te veías como el tipo de hombre que saldría corriendo, cuando las cosas se complicaran. Sin embargo, te quedaste a ayudarme, a costa de tu propia integridad física. Me avergüenzo de haber pensado así de ti, lo siento, de corazón. Speedwagon. Pierde cuidado, Cepeli, sé perfectamente que tengo pinta de maleante. Y hasta cierto punto, es verdad que lo soy, pero jamás los abandonaría a ti y a Jojo en esa situación. Lukaku. ¿Y qué sigue? Estoy segura de que eso no termina allí. Ender. Pues así es. Tarkus peleó contra Cepeli y Speedwagon, mientras que Bruford y Jonathan se enfrentaban en un cara a cara. En cierto momento de su pelea, gracias al jamón, Bruford pudo volver momentáneamente a la vida, al sentir su corazón latir y su cuerpo cálido una vez más gracias al joven caballero que estaba delante suyo. Bruford se rindió, y le entregó su espada, no sin antes con su propia sangre, la última que derramaría jamás, cambiar la marca en la espada. La misma espada que lo acompañó por años y tenía tallada la palabra, luck, o suerte. Cambió a tener la palabra, luck, o coraje. Rohan. ¡Qué hermoso! Esa es una redención magnífica a través del combate. Bruford luchó ciegamente por Dio, posiblemente debía de hacerlo, o solo estaba agradecido por esta segunda oportunidad. Sin embargo, en su lucha contra Jonathan, cuando volvió a sentir el aliento de la vida, algo dentro suyo cambió, no, más bien se restauró. Bruford no solo se rinde, sino que deja su espada como símbolo de su cambio de perspectiva sobre sus acciones. Esa es su manera de darle sus respetos a Jonathan, a ese guerrero que conoció brevemente en combate, pero lo suficiente para notar su espíritu. Al modificar la inscripción, convierte su arma en un mensaje para el futuro.
La suerte es pasajera, pero el coraje es eterno. Es perfecto para un personaje de mi manga. Abdol. Bruford se encontró en su momento de epifanía. Ese momento cuando sabes que no te queda tiempo, ese momento cuando sientes la hoz de la muerte sobre tu cuello. Y le plantó cara, no como un guerrero, no como un caballero, sino como un hombre. No despreció ni maldijo a Jonathan, simplemente le dio sus respetos, su gratitud, y el arma que definió toda su vida como caballero, todo por permitirle respirar por última vez. Bruford se fue sin arrepentimientos, con la conciencia limpia, con el conocimiento de que aún existe bondad sobre la tierra. Lisa. No es que me guste romantizar la muerte, ni mucho menos humanizar a estos zombies. Pero Bruford dejó su mensaje bastante claro antes de marcharse. El coraje es un valor, mucho más valioso que la suerte, que lo acompaña por años. Esto porque el coraje nace de la propia voluntad, mientras que la suerte es un capricho del destino. Su decisión de cambiar la inscripción en su espada no es solo un gesto simbólico, sino una declaración sobre cómo quiere ser recordado, sobre cómo quiere que Jonathan sea en el futuro. Abaquio. Es simplemente magnífico, sublime en cada aspecto de la palabra. Esta no es solo una pelea, es una conversación. Una que solamente ellos dos, en el fervor de su desenfrenado encuentro pudieron entender. No sé qué habrá sido de Bruford en antaño, no sé por qué se volvió un ser maligno guiado por esa sed de rabia tan grande, pero sí sé una cosa. Bruford sabía al final de su pelea, que él no puede cambiar su pasado, pero puede decidir cómo termina su historia. Su acción final no es para sí mismo, sino para Jonathan, como si quisiera darle un mensaje. No dependas de la suerte, sino de tu propio coraje. En este acto, deja de ser un villano trágico y se convierte en un símbolo de redención. Le deja a Jonathan su espada, su legado, el legado con el que él tanto tiempo cargó, el legado de un caballero. Cuando la multitud volteó a ver a Jonathan, ya que querían ver su reacción por ser el protagonista de esta gran escena, se quedaron impactados por lo que estaba haciendo. Normalmente cuando ves a un hombre como Jonathan, podrías asociarlo con el estereotipo clásico, del tipo duro. Sin embargo, Jonathan ya demostró ser todo un amor de persona, y ahora no era la excepción. Estaba llorando, ni siquiera contenía sus lágrimas, solo las dejaba fluir. En sus ojos no había tristeza alguna, no, solamente había admiración mezclada con orgullo. Él sabía que Bruford era su enemigo, pero, ¿cómo no podía respetar a alguien así? Alguien que le dejó su espada, que confió en alguien tan débil como él para cargar su resquebrajado legado. Un legado casi tan roto como el mismo Jonathan, pero que aún se mantenía firme, fuerte, y avanzaba. ¿Cómo podía evitar llorar? Al no poder expresar su inmenso respeto por Bruford cara a cara como le gustaría, no le quedó más que llorar, un gesto de vulnerabilidad que demostraba su agradecimiento. Su sentimiento no podía ser expresado con palabras, él sabía que no, pero le dolía ni siquiera poder decirle un adiós digno a Bruford, eso le quemaba en el pecho. Giorno, notando el remolino de sentimiento en la expresión de su padre, sintió la necesidad de acercarse, como un metal magnetizado, como si supiera que era su deber calmarle, o al menos darle consuelo. Giorno colocó sus brazos en la espalda de Jonathan, no era lo suficientemente alto para llegar a los hombros. Se sentía extraño, pequeño en comparación a Jonathan, pero no era un sentimiento malo. Era más bien, un sentimiento de pertenencia. Y al igual que Jonathan hizo con él cuando toda la información lo dejó atónito, Giorno le ofreció consuelo a Jonathan. Giorno. Padre, no llores por favor. Bruford no querría que en sus últimos momentos nadie derramara una lágrima, y mucho menos, el hombre que él mismo eligió para cargar su espada. Jonathan se quedó en silencio un momento, se tomó su tiempo para respirar profundamente. Giorno tenía razón, pero sus lágrimas no se podían contener, era su forma de agradecer sinceramente, eran lágrimas de alegría. Jonathan. Gracias, Giorno. Speedwagon. ¿Y qué sucedió después de eso? Morse. Les tocó escapar de Tarkus, ya que enfrentarlo en un cara a cara sería un suicidio. Lograron llevarlo a una mazmorra abandonada, donde se encadenó junto a Jonathan, dispuesto a usar un método sucio para matarlo y ganar, ya que tenía miedo de morir.
Para su mala suerte, el chico de antes, logró abrir la puerta. Zeppeli fue a enfrentarse a Tarkus para romper la atadura de Jonathan, romper la atadura del león cautivo. César. Esa frase, no me digas que mi abuelo Zeppeli. Zeppeli. Con que ese era mi destino, si era protegiendo a Jonathan, me marcharé con la frente en alto. Fugo. Es tan triste que tenga que terminar así, porque siempre debe de haber alguna tragedia. No logro comprenderlo. Bucharati. Es cierto que es una tragedia, pero no debemos lamentarnos por eso. El señor Zeppeli ya había aceptado su destino hace tiempo, llorar y lamentar su muerte solo mancharía su determinación. Jonathan. Señor Zeppeli, ¿qué es lo que va a hacer? No quiero verle morir. Zeppeli. Calma Jonathan, ese es mi destino, pero mira el lado bueno. Ahora estamos aquí. Ambos vivos y cara a cara, no lloremos mi muerte aún. Katyojin. No me gusta ser yo el aguafiestas, pero, ¿cómo es que el señor Zeppeli liberó a Jonathan? Ender. Después de que Zeppeli fuera partido a la mitad por unas cadenas, le concedió su último suspiro de jamón a Jonathan. Le concedió su poder, su energía, su fuerza. Eso despertó todo el potencial de Jonathan y lo ayudó a ganar. Lisa. Con que, a eso se refería cuando dijo, el león encerrado. Jolín. Parece que mi abuelo es la última esperanza contra Dio. FF. No espera, ¿y esos hombres que acaban de aparecer? Zeppeli. Son parte del antiguo dojo del jamón, son mis compañeros y mi maestro. Nanancia. Porque siempre los refuerzos llegan tarde. Yorosuke. Realmente no creo que eso importe ahora, lo realmente importante, es saber cómo planean luchar contra Dio. Okoyasu. Con esa espada que tiene Jonathan quizás. Yukako. ¿Bromeras? Mira cómo Dio se está regenerando. Emporio. Jonathan debe de usar Amon, pero si toca a Dio, los vasos sanguíneos de su brazo se congelarán. Pornalef. Oigan miren, Jonathan realmente está cargando contra Dio. Fugo. Maldición, ¿enloqueció algo? Anastasia. Él acaba de pasar su puño sobre el fuego. Jolín. Con la mano cubierta de fuego, Dio no podrá congelarla, y como está usando jamón, será un golpe crítico. Hermes. Esa es la técnica más descabellada que he visto jamás, y lo peor es que funcionó. Giorno. Entonces eso es todo. Dio murió. Speedwagon. Miren, Jonathan se irá en un barco con Erina. Qué felicidad me da ver que te vas a casar, amigo mío. Mista. ¿Esa es tu madre, Giorno? No me había fijado en lo hermosa que es. Trish. Ten algo de respeto, Mista. Mista. Pero fue un cumplido. Rohan. Entonces, esa es toda la historia de Dio. Jonathan. Me siento algo triste, de que haya tenido que acabar de una manera tan abrupta, tan trágica. Zeppeli. No es tu culpa, Jojo, no lo es. Yorosuke. Hey Yotaro, ¿por qué te ves tan serio? Ya todo terminó. Yotaro. ¿Termino? No, solo está comenzando. Pornalef. Les recomiendo prestar especial atención a lo siguiente, porque es algo que solamente Yotaro sabe con certeza. Katyojin. Ni Se me derra se eu volto da morte de novo e de novo. Jonathan, eu te respeito por isso que só aceito o teu corpo. Para livrar o mundo de você, eu me sacrifico então. Vamos juntos Dio, esse é o fim dos teus irmãos. Jolín. Por el amor de Dios, ¿cómo es que ese bastardo sigue vivo? Hermes. Es solo una cabeza, maldita sea, parece que alguno de sus lacayos lo rescató antes de que muriera por completo. Yorosuke. ¿Tentáculos? ¿Cómo demonios es que salen de su cuerpo? Speedwagon. ¡Ey, qué demonios! Logro dañar a Jojo en el cuello. Abakio. Esto no puede estar sucediendo, ¿en serio Dio logrará matar a Jonathan? Fugo. ¿Cuerpo? Dijo cuerpo, él no quiere matar a Jonathan, quiere robar su cuerpo. Trish. Primero su hogar, luego el beso de Erina, después la atención de su padre y su fortuna, pero ahora, también quiere robarle su cuerpo. Una vez más, Dio nos demostró que es solo un parásito. Okoyasu. Oí Yosuke, ¿de dónde salió ese bebé, que Erina tiene en sus brazos? No sabía que Jonathan ya había tenido un hijo. Yorosuke. No lo tuvo, Okoyasu. Lisa. ¿Con que, así fue? Joseph. Así fue que...
Oigan, será mejor que nos expliquen qué es toda esta escena. Morse. Mientras Jonathan lloraba por la muerte de Dio, uno de sus lacayos encontró su cabeza y se lo llevó. A bordo del mismo barco que Jonathan, sembrando el caos apenas estuvieron en alta mar. Como pueden ver, el barco está en llamas, y los cadáveres abundan. Los únicos que quedan vivos en ese barco, son Erina, ese bebé, Dio y Jonathan. Bucharati. Pero Jonathan estará bien. ¿Cierto? Koichi. Miren, logro atrapar a Dio con una estaca. Pornalev. Maldición, ver esto es desgarrador, aún más sabiendo que él. Abdol. Guarda silencio, Pornalev, no podemos decirlo, más bien, no debemos. Giorno. Decir que... Respóndeme, ahora. Emporio. Oigan, Jonathan apartó a Erina hacia la salida, y está sujetando a Dio, ¿acaso él piensa? Anastasia. ¿Se sacrificará? Rohan. ¿El final de los dos hermanos? ¿Qué clase de broma pesada es esta? Jonathan no puede morir, él no merece la muerte, y mucho menos que ese barco en llamas sea su tumba. Mista. Después de todo lo que hizo, después de todo su esfuerzo, ¿por qué tiene que terminar en tragedia? Kakyojin. Él estaba dispuesto a morir con Dio, dispuesto a proteger al mundo de su maldad. Jonathan era el héroe que el mundo necesitaba, pero no el que merecía. Pornalev. Este resultado, esta historia, no puedo aceptarlo. Ya conocía el resultado, lo sabía desde el inicio, entonces ¿por qué? ¿Por qué duele tanto verlo? Yotaro. ¿Por qué ver morir a alguien como él, tan magnífico, tan fuerte y admirable, un hombre de verdad, no es fácil? El dolor de ver morir a Jonathan, haría que el corazón de cualquiera se encoja. Yare, denme un respiro. Kakyojin. Entonces así será. Jonathan que eligió un camino de honor, guiado por el sol. Va a perder contra Dio, quien eligió su camino de orgullo, guiado por la luna. No es justo, me enoja el simple hecho de saberlo, de ya conocer este resultado. Giorno se había quedado congelado. Su garganta estaba seca, podía sentir el aire abandonar sus pulmones. La angustia recorría su cuerpo con una simple pregunta. ¿Por qué? Porque siempre que es feliz, tiene que terminar. Él pensaba que de alguna forma podría ver a su padre, después de todo lo tenía delante suyo, no era una idea tan alocada. Pero ahora, viendo su muerte, perdió toda esperanza. Sin embargo, no derramaría una sola lágrima. Obviamente que le dolía al ver cómo el brillo en los ojos de Jonathan se marchitaba, le quemaba el pecho, como el incendio que consumía al barco. Pero no derramaría una lágrima, por respeto a Jonathan. Él decidió morir así, como un héroe, dispuesto a proteger al mundo de Dio. Si tan solo se atrevía a dejar que una lágrima recorriera su mejilla, estaría manchando el honor de su padre. No lo permitiría, incluso si tenía que sollozar en silencio, permanecería firme. Mientras Giorno luchaba por mantener la promesa que se hizo a sí mismo, sintió unos brazos que lo rodearon, pudo sentir cómo esos brazos lo llevaban contra un cuerpo. Esos brazos lo acunaban contra el pecho de quien lo atrajo, como si fuera un niño. Esa sensación de seguridad, ese sentimiento de pertenencia que conocía. Giorno ni siquiera necesitaba abrir los ojos, para saber que esos brazos, fuertes y gentiles, le pertenecían a Jonathan. Ante la escena, la inminente muerte del hombre que todos en el lugar, concordaban que era un héroe, simplemente se guardó silencio. No era un silencio incómodo, ni siquiera triste, era un silencio de respeto. Un respeto que venía mucho más allá de las palabras, un respeto que solo podría ser demostrado con acciones. Y esta, era la manera en que todos, de forma instintiva, encontraron para demostrar ese respeto. Eu até gosto de você, mas eu preciso matá-lo pro mundo não se corromper. Jojo, pense a respeito. Eu posso curar você e transformá-lo em algo novo. Você pode viver com Erina, lembre-se que é um outro jeito. Jojo, ele já está morto. Rohan. Él, le está hablando a Dio, pero, no notó rabia, o odio en su voz. Jolín. Se está despidiendo con gentileza, ¿qué demonios tiene en la cabeza? ¿Cómo alguien puede ser así? ¿Tan puro?
¿Tan noble? Joseph. Dio le está hablando. César. Maldito bastardo, está usando a Irina como susceptivo, quiere que Jonathan cambie de bando. Speedwagon. Está usando el amor de Jojo por Irina en su contra, jamás se lo perdonaré a ese bastardo de Dio. Trish. Oigan, ¿por qué Jonathan no contesta? Bucciarati. Tiene una sonrisa en su rostro, pero no se mueve, no me digas que acaso, él. Yorosuke. No, no es posible, no así. La imagen era horrenda, pero majestuosa, de una forma inexplicable para cualquiera. El fuego rugía a su alrededor, consumiendo el barco en una tormenta de brasas y madera crepitante. Jonathan Joestar, con la respiración débil y el cuerpo vencido por sus heridas, no intentó huir. En su último acto, sostuvo con ternura la cabeza de Dio entre sus brazos, protegiéndola del caos que los rodeaba. La sangre aún brotaba de su cuello, tiñendo de rojo su ropa desgarrada, pero su expresión era tranquila, casi melancólica. Dio, aquel ser inmortal y hermoso, que siempre había mirado al mundo con desprecio, sintió algo quebrarse dentro de él. Sus ojos dorados, antes llenos de orgullo y crueldad, se abrieron con incredulidad al ver la calma en el rostro de Jonathan. No había odio en su mirada, ni furia, ni venganza. Solo calidez. La misma con la que lo había tratado desde el día en que se conocieron, la misma que jamás supo apreciar. Un temblor recorrió el cuerpo decapitado de Dio cuando lo comprendió. Jonathan era la única persona que jamás lo había mirado con desprecio, el único que, incluso ahora, lo abrazaba como un hermano. Su labio tembló y, sin poder evitarlo, gruesas lágrimas resbalaron por sus mejillas. ¿Por qué, Jojo? Su voz se quebró entre el estruendo de las llamas. Nunca había llorado antes, ni siquiera en su infancia, pero ahora, en los brazos de aquel hombre que se negaba a odiarlo, las lágrimas caían sin control. Jonathan no respondió. Su aliento se extinguía, su cuerpo se volvía más pesado con cada segundo, pero sus brazos no soltaron a Dio. En ese instante, el barco se sacudió con una explosión ensordecedora, y las llamas los envolvieron por completo. El último destello de luz iluminó la expresión de Jonathan, serena y firme hasta el final. Y mientras la embarcación estallaba, Dio, el hombre que había rechazado su humanidad, fue consumido por un dolor que ni la eternidad podría borrar. El dolor de perder a la única persona en este mundo, que lo había amado de verdad. Yorosuke. La canción, terminó. Bucciarati. ¿Y ahora? ¿Qué se supone que hagamos? Jolín. Hey tú, te llamabas Ender, ¿cierto? Dime, ¿cuál es el motivo por el que nos muestras esto? ¿Por qué hacernos presenciar tal tragedia, justo cuando todos nos habíamos encariñado con el abuelo Jonathan? Yotaro. Y ni siquiera se te ocurra venir con la misma excusa que al inicio. Nos mostraste toda la vida del abuelo Jonathan, y luego su muerte. Todos aquí, sentimos dolor por eso, sin excepciones. Pero tu expresión, es exactamente la misma desde que llegamos. No mostraste signo alguno de dolor, tristeza o mínimamente alguna emoción. Yorosuke. Dinos de una vez, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Cuál es el motivo de todo esto? ¿Cuál es el motivo de mostrarnos el pasado, y como tú dijiste, después mostrarnos el futuro? Giorno. ¿Por qué nos hiciste llenarnos de esperanzas? ¿Por qué no nos advertiste sobre este final? Al menos yo estaría algo más preparado. Joseph. Eres asquerosamente inhumano. Jonathan. Puede que también tenga mis dudas sobre esto, pero me mostraste mi futuro, estoy agradecido por ello. Pero aún más, estoy eternamente agradecido por haberme dado la oportunidad de ver a Giorno. Si no es mucha molestia, señor Ender. ¿Podría responder a las preguntas de estos jóvenes? Ender. Como ya les dije, busco el entretenimiento, pero es cierto, hay algo más. Quiero que entiendan su legado. Esa estrella que ustedes, los Joestar, llevan marcada en su piel, quiero verla arder con fervor. Quiero que cada vez que vean esa estrella, o piensen en su apellido, una ráfaga de fuego inunde su pecho. Una oleada de orgullo y valor, tal como la de Jonathan. Todos ustedes forman parte del mismo linaje, todos con la misma misión, pero a su vez, todos sois muy diferentes entre ustedes. Es por eso, que quiero ver con mis propios ojos sus reacciones, sus expresiones, escuchar sus palabras.
Pero por sobre todo, quiero que comprendan la profundidad de su legado, del legado de los Joestar. Todos los Joestars, incluido Giorno, instintivamente se tocaron el hombro derecho, donde poseían su marca de nacimiento. Una marca de estrella en color púrpura, que le daba un significado físico a su apellido. Un valor tangible en su propia piel. Morse habló hacia la multitud, diciendo que si bien verían todo lo prometido, hoy no era el momento. Le informó sobre unas habitaciones, al otro lado de una puerta. Les explicó cómo estaban divididas y con qué estaban equipadas. Los rostros de todos se relajaron, ya que era cuanto mínimo, agradable. Después de todo, ¿a quién no le gustaba una habitación que se adaptaba a tus gustos? Morse también les dijo que tenían divisiones especiales, si bien la mayoría iría en solitario. Muchos de los allí presentes irían en parejas, Yukako y Koichi por ejemplo. Sin mencionar que todos los Joestar tenían que compartir la misma habitación. Era la más grande de todas, y se dividía en 6 secciones respectivamente. Cuando la muchedumbre dejó el lugar, se acomodaron rápidamente en sus habitaciones. Les encantaban, sobre todo a Rohan, ya que tenía un lugar para dibujar su manga. En poco tiempo notaron que, en esas habitaciones, podían usar sus stands. Giorno apenas tuvo la oportunidad, le mostró sus poderes a Jonathan, quien estaba fascinado con la gran habilidad de su hijo. El corazón de Giorno parecía que iba a explotar de tantos halagos. Jonathan realmente sabía cómo hacerlo sentir feliz. Jolin por otro lado, le mostró una foto a Yosuke que tenía en su celular, una foto sobre sus días de secundaria. Allí fue cuando Yosuke notó, que tal vez, su influencia sobre la joven Jolin no fue muy buena en aquel tiempo. Joseph aprovechó para entablar una conversación con Jonathan, preguntarle un par de cosas sobre su abuela Erina y el viejo Speedwagon. Y por supuesto, no iba a desperdiciar la oportunidad de enseñarle unas cuantas frases suyas. Yotaro, a diferencia de los demás, se encontraba alejado, se sentía cansado, física y emocionalmente. Solo quería volver a ver a su madre, comprobar su fiebre, y decirle que se mejore. En unos instantes, Yotaro sintió unos brazos rodeando su cabeza, por la complexión delgada, eran de una mujer, Jolin. Yotaro levantó un poco la vista para poder ver el rostro de Jolin, estaba llorando, pero se veía aliviada. Esta sí que era una chica rara, pero era su hija, ¿no? Se preguntaba qué tanto se parecía a él. Antes de que pudiera tan siquiera darle vueltas, Joseph propuso una estúpida idea de juegos. Hacer una torre, o como él mismo lo llamó, la torre de los Joestar. Consistía en apilarse uno encima del otro, comenzando desde el mayor al menos. No por su edad actual, sino por el año del que venían. Nadie quería aceptar realmente, en especial Yosuke, sin embargo, cuando Jonathan mostró especial emoción por el juego, todos terminaron por apuntarse. Y así de rápido los primeros 4 se apilaron, a Jolin y Giorno no les dejaba de sorprender la fuerza de Jonathan, podía aguantar a 4 personas muy fácil, y 2 de ellos también eran bastante musculosos. Cuando Giorno y Jolin se sumaron a la torre, se comenzaron a balancear, cuando parecía que Jolin iba a caer, Star Platinum la sostuvo en silencio. Jolin se rió un poco para sí misma, su padre, aunque joven, sí que se preocupaba por ella. Después de un rato más de juegos, Jolin los reunió a todos para poder tomar una foto con su celular. Cuando Jonathan se colocó en el centro, todos los demás se colocaron a su alrededor, como si estuvieran atraídos por una fuerza invisible, a excepción de Giorno, que se encontraba detrás de Jonathan, abrazándolo desde la espalda. Y así fue como por fin, todos los Joestar, pudieron tener un momento de paz en familia. Por otro lado, de vuelta en la sala de cine, Ender estaba sentado en un asiento lejano, esperando a que el narrador le diera la señal para hablar. Sí, ya sé que estás aquí, yo escribí este guión. Pero bueno, ¿cómo han estado? Espero que bien. ¿Qué tal les pareció el video? Sé que quizás se extrañen porque use otro tipo de escritura, pero espero que se acostumbren, ya que usaré esta mucho más seguido. Ya me aburrí de simplemente poner diálogos, se me hizo monótono. Pero bueno, espero que hayan disfrutado del video, realmente le puse mucho empeño esta vez. Como siempre, yo soy su amigo Ender, y nos vemos, en un
よくやった。仕事自分で作業す